noches. Pues bienvenidos a la clase. El día de hoy vamos a ver el tema de comunicación efectiva. Soy la licenciada en Administración de Empresas Karina Elizabeth González Núñez. Y pues bueno, el objetivo de nuestra sesión será conocer el concepto de la comunicación efectiva para con ello mejorar el uso de dicho proceso. O sea, en realidad la aplicación o la generación de la habilidad. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Pues en realidad conociendo qué es y para qué sirve. Y los elementos primordiales que lo identifican. Para iniciar, me gustaría leer esta frase que es bien importante. Dice, para comunicarse de una forma efectiva, debemos darnos cuenta de que cada uno de nosotros percibe el mundo de diferente manera y debemos utilizar ese conocimiento como guía para comunicarse con los demás. Eso es primordial. El que nosotros podamos entender, o sea, para lograr una comunicación efectiva, debemos darnos cuenta que cada persona tiene singularidades. Y esas singularidades, esa formación va a ser muy diferente. Yo como administradora tengo una forma muy singular de comunicarme con algunos tecnicismos, con algunos elementos que me enseñaron dentro de mi formación. Sin embargo, ustedes como odontólogos tienen totalmente otro panorama, enfocado totalmente a la salud. Cuando nosotros tenemos esta realidad, cuando nosotros nos damos cuenta que en realidad el ser humano es muy diferente como tal y se comunica y que tenemos un mundo lleno de estos diferenciadores, entonces vamos a poder tener la forma más eficiente de llegar a una comunicación con los demás. Entonces eso es lo importante, es que debemos utilizar ese conocimiento, el saber que todos tenemos ese diferenciador, que tenemos diferentes formaciones, valores, a lo mejor hasta vicios en la cuestión de la parte de comunicación escrita o oral, y que con ello nos podemos guiar para poder tener una mejor comunicación en el día a día. Lo que vamos a abordar el día de hoy es el concepto de comunicación, los elementos claves que existen y a lo mejor algunos hacer énfasis exactamente en aspectos que debemos de considerar en el día a día dentro de la comunicación. El concepto como tal es que busca emitir un mensaje, ajá, de forma clara, de forma directa y que quede el lugar, no quede lugar a conclusiones o malos entendidos. Los elementos primordiales, como lo dice aquí el texto, ustedes lo tienen aquí, es que hace la forma de realizar de forma clara y directa. No da mucho a que existe una ambigüedad, en que existe a lo mejor ambivalencias al momento que nos comunicamos. Es precisa y certera. Y lo habíamos platicado hace algunas clases al inicio, lo que teníamos que ver con la comunicación formal, porque va muy de la mano la parte de la efectividad. O sea, dentro de lo que hablamos en las organizaciones o dentro del día a día en el que trabajamos con humanos y para humanos, pues bueno, el que seamos claros, el que seamos directos y concisos, va a permitir que no existan estos errores o estos malos entendidos y va a lograrse que se dé una comunicación de una forma más adecuada. Ujú. Como aquí lo dice, busca que las personas que reciben el mensaje procesen la información en términos que puedan entenderse y que pueda existir una retroalimentación. Si ese, el último eslabón, ese último, vamos a decirle, paso que existe dentro de la comunicación que nos va a permitir darnos cuenta que hay una comprensión de lo que estamos dando en el día a día. ¿Qué, ¿Qué características tiene, por ejemplo, la comunicación efectiva, chicos? Implica la emisión, ajá, de señales para dar a conocer un mensaje. ¿Qué tipo de señales podemos ver alrededor? O sea, ¿qué quiere decir? Hasta que yo levante y habíamos platicado, que suba un poquito más el tono de voz, es una señal que va a recibir. Si yo de repente estimulo con el cuerpo o hago un llamado con las manos, entonces en eso estoy dando señales de que voy a dar a conocer un mensaje comentar. O de repente puedo decir, a ver, Dani, un momento, por favor. Quiero comunicarlo, quiero hablar algo con usted, estoy dando la señal de que voy a dar un mensaje en específico. Es bien importante el que nosotros hagamos mención qué tipo de mensaje vamos a dar, ¿no? Si me puede esperar, ver para revisar acerca de unos elementos de su última tarea que no fueron claros y que a lo mejor hay que mejorarlos y así sucesivamente. O sea, sí hay que dejar esa señal precisa de qué tipo de mensaje es el que vamos a dar.
El segundo debe de tener claridad en el mensaje. ¿Qué quiere decir que seamos claros, chicos? ¿Alguien me puede decir qué es lo que hace la alusión en la claridad? ¿Qué podemos decir? Porque un mensaje puede ser no claro o claro en ocasiones. Piénseme un poquito acerca de que pueda ser claro. Si alguien me puede ayudar levantando la mano. ¿Qué habla ser claro? O sea, porque yo puedo decir, para mí, yo darles un mensaje de repente puede ser, no, pues es que yo lo dije muy claro, pero no lo entendieron. ¿Qué hay en ese concepto de claridad? Bernice, perdón. Bueno, pues a mí me parecería como un lenguaje directo o un lenguaje, pues por así decirlo, como coloquial donde todos podamos comprender. Correcto, Bernice. Y quitándole el coloquial, sería un lenguaje sencillo. Ajá. De repente lo habíamos hecho en una actividad que dijimos, bueno, ¿cómo podía dar un diagnóstico usted como odontólogo? Y de repente es complejo si me empieza a dar tecnicismos. Para que usted me explique qué es una endodoncia, tendré que llevar un lenguaje más claro. Sí, adelante, me levanto la mano. Ujú. Alondra, por favor, adelante. Yo creo que también es importante el tono en el que empleamos las palabras, ¿no, no, maestra? Ujú. Correcto, al final ahí también va o se encamina. ¿Qué quiere decir? La tonalidad, lo dijimos, la fluidez, ¿no? El ritmo en que nosotros llevemos lo va a hacer más claro. ¿Mm? La dicción en ocasiones, a veces hablamos mucho entre dientes o no se entiende en realidad lo que nosotros podemos transmitir, pero aquí van dos elementos primordiales que mencionan sus compañeras. Si Bernie nos dice al final el primero, un lenguaje que sea entendido para todos. Y lo decía con la reflexión, o sea, tenemos que tener claro que no todos son odontólogos, que no todos son administradores y que debo de encontrar un lenguaje sencillo, sencillo y fácil de entender. Coloquial, sí, en algunos elementos, pero no siempre. Más me iría a la parte con elementos tanto coloquiales, formales, pero sencillos y fácil de entender. Y segundo, todos estos elementos en cuestión de la voz, de la dicción, es más, hasta la misma estructuración de un mensaje que hemos platicado a veces cuando mandamos un mensaje de texto, existen ambigüedades y errores. Ujú. Gracias, chicas. La información y el mensaje debe de ser preciso y completo. Aquí, ojo, chicos, a veces asumimos que un mensaje está completo y entendible. No, tiene que ser así totalmente lo que usted quiera decirle. No asuma que él va a entender que se está despidiendo, no asuma que la persona va a entender que tiene que pasar a comprar algo cuando no lo especifica, porque luego tenemos ese problema. No sé si les ha pasado que de repente alguien llega y te dice, pero es que no, en el mensaje lo leí y no era lo que tú me estás pidiendo. Ah, pero era obvio. No hay que pensar que las cosas son obvias. O sea, en realidad hay que ver que deben de ser completos y precisos. Lo que yo quiero decir es lo que debo de escribir. No, no se echen chorros mareadores, sino sean más concisos y precisos. La información que se brinda es, vamos a decir, automática y verdadera y autónoma. En este punto, que es, vamos a decirlo, auténtico y verdadero, chicos, aquí el hecho es que si vamos a dar una información, debe de tener vamos a decirle, un soporte de lo que usted va a decir. Si yo estoy hablando ahorita de comunicación, tengo un referente, estudié el tema, bueno, busqué información, a lo mejor llevo muchos años dando la materia y estoy fortalecida con esos conocimientos. Sin embargo, debe de ser verdadero lo que les estoy diciendo. Sí, y auténtico porque es algo que yo estoy emanando al momento de dar mi clase. Ustedes tienen que hacerlo así. Yo les había dicho, cuando ustedes ya tengan a sus pacientes, deben de determinar ese estilo con el que ustedes van a tener esa afinidad con el paciente, que eso es de suma importancia. Los mensajes, como aquí deben de ser oportunos y adecuados. Sí, no manden los mensajes hasta el final o cuando yo creo que ya hubo un error, cuando yo hubo un malentendido, prevengan, sean más proactivos. Manden mensajes de forma coherente, concisos y de forma oportuna y adecuados. O sea, no por mandar y mandar, sino nada más que sean oportunos y adecuados en ese aspecto. Y por último, el mensaje debe ser motivador e intenso para las personas que lo reciben.
Aquí en la parte de efectividad, la forma en la que hablamos es el pedir y el dar, chicos, nunca lo olviden. Si de repente tu forma es muy imperativa o agresiva, y lo dijimos hasta cuando hicimos el comentario del correo electrónico, quien estuvo en esa sesión, mencionamos que no se deben de utilizar mayúsculas como en etiquetas. Es una etiqueta, porque entonces quiere decir que tú estás gritando al momento de escribir. Entonces, esto que nosotros tenemos es que hay que ver todos estos elementos para evitar que a lo mejor llegue de una forma no tan emotiva, sino que la intención sea otra o que la entienda la persona de ahí enfrente con otra intencionalidad. Ujú. ¿Hasta ahí hay alguna duda, chicos? No, Lick, Bien. Gracias, chicos. Algunas reglas claves de la comunicación, y aquí lo hemos estado revisando dentro de nuestras clases. La primera es la escucha activa. ¿Qué dijimos? Para que nosotros podamos entender un mensaje y también poderlo recibir, tenemos que estar siempre alerta, escuchando constantemente. ¿Cómo voy a mandar un mensaje si de repente presiento, a lo mejor con un movimiento no verbal, que estoy incomodando a alguien? Tendría que yo emitir un mensaje, pero porque estoy escuchando y observando a la persona y estoy en constante activación sensorial. Entonces siempre hay que escuchar, siempre hay que estar siempre alerta. En la simplicidad y brevedad, vuelvo a decirlo, aquí no es choro mareador. Aquí ser totalmente breve, que sea simple lo que usted va a dar, sería una regla. En la parte tenemos asertividad. Híjole, eso es primordial, chicos. Hay que voltear a ver a la gente que es nuestro receptor. Ajá. Ver que a lo mejor yo les comentaba, si mi paciente ya viene con miedo y yo le agrego una mala cara o estar así agachado o grosero, pues entonces no hay asertividad. Lo que voy a lograr es a lo mejor un choque totalmente y que genere que a lo mejor ya no quiera venir a su segunda cita o a su siguiente cita. Entonces, la asertividad habla de la empatía, de ver exactamente con qué intencionalidad, con qué fuerza, con qué tipo de motivación tengo que dar ese mensaje. Ujú. Me voy con la autenticidad, que ya lo mencionamos. Hay que lograr que sean mensajes que sean de nosotros. No hay que robarnos ideas, no hay que robarnos estilos, hay que crear nuevos estilos, formas de trabajar, formas de comunicación verbal, no verbal que tenemos y que pues, tendrían que ser únicas en nosotros. En la otra es, vamos a que sea coherente, coherente con nuestra realidad. Ustedes van a ser alguien enfocado a la salud, entonces tiene que ir inclinado totalmente a que ustedes tengan que ayudar al paciente a tratar de soportar y que sean coherentes con lo que hicieron y con lo que están para servir y ayudar pues obviamente a las personas en el sector salud. Y el último, hacer conexión, chicos, es lo más importante. Quien logra hacer esa conexión al momento de la comunicación tienen bastante de gane, ¿no? Hay algunos estudios que hacen la observación que se han hecho estos cambios radicales dentro de las organizaciones en la cuestión de manejar mejor la comunicación, que sea más efectiva, con medios más precisos, con formas o vamos a decirlo, normatividades en las que permiten que sea más formal y evita errores totalmente. Se crea un mejor vínculo, menos conflictos y logra minimizar el impacto negativo del uso inadecuado de la comunicación dentro de las organizaciones. Y ustedes lo ven en el día a día. La mayoría de los conflictos que tenemos en el ir y venir es porque no nos comunicamos adecuadamente. Ujú. ¿Hasta ahí alguna duda en las reglas? ¿Quiere alguien agregar algo, chicos? Si no, bueno, el que cae otorga. Para concluir, chicos, el desarrollar y fortalecer la comunicación efectiva, ¿qué va a lograr y qué te va a ayudar a ti como ser humano? El primero sería que va a evitar conflictos, malentendidos y frustraciones. A veces es sumamente frustrante que no sean entendidos nuestros mensajes y que no recibamos una respuesta adecuada. Entonces, el que esa comunicación, que esos mensajes sean más concisos y precisos, va a ayudarte a mantener esa capacidad de evitar tanta frustración y conflictos en el día a día.
El segundo, mejora la productividad y el ambiente, chicos. Véanlo, si ustedes se saben comunicar bien dentro del aula, ¿sí? Entonces van a generar una sinergia, vamos a decirle, una dinámica de trabajo con con mayor calidez, con mayor armonía. Entonces, eso logra, porque como no hay conflictos ni malos entendidos, pues logra un mejor ambiente y ese buen ambiente genera mejor productividad. Y por último, fortalece las relaciones personales y profesionales, chicos. No solamente nos vamos al campo laboral, sino también en el día a día, vean en su casa con quién tengo una mala relación y si en ocasiones puede ser una causa de la comunicación. A lo mejor no estoy siendo tan efectivo en mis mensajes. Ahí decía asertividad al momento de ser efectivos. Entonces hay que ser empático con quien nos está escuchando. Ujú. ¿Alguien que tenga algún comentario, chicos? ¿Alguna conclusión extra? Ujú. ¿Alguna duda antes de cerrar la sesión? Nada, que a veces, pues sí, una mala comunicación, pues puede conllevar a malos entendidos y esos malos entendidos se pueden expander a conflictos, sea Correcto. con quien sea. Y en donde sea, ¿eh? En cualquier momento, o sea, a veces hasta cuando estás esperando el turno, a lo mejor en el banco, y si alguna mueca, porque quiero mencionar que no solamente habla de la comunicación verbal, si a lo mejor yo pongo una cara, un gesto, ajá, a lo mejor se puede malinterpretar y entonces puede generar un conflicto. Entonces, sí es correcto. Al final nosotros tenemos, Pame, esta virtud de poder desarrollar y fortalecer una habilidad. Recuerden, la comunicación, aunque algunos autores lo dicen que es una soft skill, que es una habilidad que vayamos desarrollando, ya como tal la comunicación efectiva tiene que fortalecerse, porque ya lleva otro tipo de mecanismos, de técnicas, de elementos para, pues, obviamente, para impactar en su parte profesional. Ujú. Entonces, bueno, con esto concluyo, chicos. Aquí están las referencias bibliográficas. Por si alguno quiere acercarse a alguno de estos links, pues podrían ayudarles a tener un panorama más amplio acerca del tema. Agradezco su atención y pues bueno, nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias.